Los gobernantes más vendehumo de la historia. Ruso el profe. ¿Por qué no? Tuku. Sean todos más que bienvenidos. ¿Cómo les va? Están como cambiados los diseños, ¿no? Son ligeramente distintos por lo que sea, ¿sabes? No sé qué será que lo hace tan distinto del uno al otro. No sé qué será. A ver, es principalmente el estilo. Pero este se ve como 10 años más joven, ¿sabes? Por lo menos en años anime, que es equivalente a 2 años más joven en la vida real. ¿Cómo les va? ¿Se sienten bien? ¿Están bien? ¿Tomaron agua? No estoy bien. Acabo de ver a Copan. Por favor, límpiame las retinas un poco, compadre. ¿Están viendo el mundial? Cowber. No. No realmente. Me estoy enterando de los resultados, pero no lo estoy viendo. No me interesa mucho, la verdad. ¿Se está garchando a todos? Mucho cuidado con Cabo Verde. ¿Pero por qué? Hoy vengo a hablar Bueno. Eso ya envejeció un poco mal. O sea, a ver, dieron pelea con uñas y dientes en su último partido, pero ya perdieron. de los gobernantes más vendehumos de la historia. Así es, sin un orden específico, recopilé a 5 reyes, presidentes, dictadores, señores, que con solo ver su nombre comienzo a escuchar borroso de la cantidad de monóxido Comienzo a escuchar borroso, vaya por Dios. de carbono que queda en el aire. Pero, ¿qué significa vendehumo? El vendehumo es prácticamente Kaioshin en Dragon Ball Z. O Piccolo. O prácticamente todos los personajes que no sean Saiyajines y Freezer en Dragon Ball Z. Porque... Un tipo que te intenta convencer Y de quien diga Cell es parte Saiyajin, ¿sabes? que es un capo, que es la última Coca-Cola del desierto, que posee habilidades superhumanas y que no es que pueda, sino que va a ser la santa papaya. Cuando en realidad te viene a vender un curso para ser millonario en 5 sencillos pasos. Resultaba ser un pelotudo que te dio falsas esperanzas. Carajo, podría ser el 99% de los políticos. Sí. Eres el gran Kaio-sama. Él es el supremo. Toma, suprémame esta. Dicho esto, no se olviden de seguirme en Instagram para tener una relación más cercana conmigo y sin más que agregar, arrancamos. Me encanta pasar del dibujo super high quality durante la intro a este que está hecho en Paint. O sea, me encanta la dualidad del arte que a veces usa este compadre. Gobernantes vendehumos. Bien. La lista la iniciamos con Napoleón. No Vaya inicio. Empezamos fuerte. tranquilos, bajen las antorchas, no estoy hablando del enano. ¿Qué pasa cuando alguien No era nano, era promedio para la época. hereda un apellido legendario y promete devolverle a su país toda su antigua gloria? Pero al final termina bajándose los pantalones, entregando el Toor en una de las mayores humillaciones de su historia. Pues eso hizo Vaya. Charles Louis Napoleón Bonaparte, mejor conocido para los panas como Napoleón III. Tiene pinta de ser putito. Aunque bueno, eso viene por defecto con ser francés, las cosas como son. El Napoleón de Temu y el sobrino del verdadero. En 1848, Europa andaba prendida a fuego, como le gusta hacer cada Me encanta cuando mi madre se pone a gritar. cierto par de años. Y particularmente, Francia estaba hecha pija después de otra revolución. En este contexto, sorpresa! aparece un nuevo Napoleón para prometerle a los franceses orden, estabilidad, pero sobre todo, y lo que llamó la atención de estos, grandeza y mucho humo. El pueblo, cansado del caos, lo elige presidente con casi el 75% de los No sabían lo que estaban haciendo, parece. No tengo ni idea de este Napoleón. votos. Una Que verdadera no se note. locura en elecciones, lo que demuestra que los franceses se comieron el verso con papitas. Y a futuro, Bueno, a ver, ¿cuándo no ha sido eso verdad? Quiero decir, hasta el día de hoy le siguen votando a gente que promete mierda sin pruebas. Los franceses no cambian. Son el peor país del mundo. se comerían la baguette de carne. Había Vaya. un problema, y es que la Constitución no le permitía a este tipo reelegirse. Entonces, el 2 de diciembre de 1851, Napoleón III hace lo que mejor saben hacer los Bonaparte: un golpe de Estado. Disuelve el Parlamento De chill, de pana.
mete presos a sus opositores y convoca un plebiscito para que el pueblo apruebe lo que ya había hecho. Un año después, en 1852, se autoproclama emperador de los franceses, inaugurando el Segundo Imperio Francés, que como toda secuela no le va a llegar ni a los talones a la entrega original. Al principio parecía... Perdóname. Kung Fu Panda 2, ¿Cómo entrenar a tu dragón 2? Son 2 secuelas y las 2 son mejores que la original. La original también son buenas, pero las secuelas son mejores. Cuidadito con lo que dice usted, compadre. Decía que cumplía, no les voy a mentir. Modernizó Francia como loco, construyó miles de kilómetros de ferrocarriles, impulsó la industria y junto al barón Haussmann transformó París completamente. Bulevares anchos, parques, alcantarillas modernas, luces. Convirtió París en una ciudad de verdad y no en la alcantarilla que era antes. O que es ahora, iba a decir el mismo chiste. Es ahora. También dio algunas reformas sociales bastante novedosas, llegando a venderse a sí mismo como el emperador del pueblo. Una mezcla de autoritarismo, progreso y populismo. Y la verdad que si hubiera quedado... O sea, hace Perón. Pero con progreso, a diferencia de Perón. hasta acá, podríamos hablar de un buen emperador. Ustedes dirán, Russo, me cagaste entonces. ¿Cómo puede ser que un tipo que hizo todo lo que me contás sea un vendehumo? Pará, hermano, porque el humo se asoma en el horizonte. Acá viene. La gente es bastante pelotuda, independientemente de la nacionalidad. Y de la época del mundo. Quiero decir, aún hay gente que defiende a Perón. Peor aún, hay gente que aún defiende a Lenin. O peor aún, hay gente que aún defiende a Stalin. Les encanta comprar humo. La estabilidad y el progreso en realidad no les importa tanto. Lo que les importa es sentir o creer que su... Gente, cuando el país está hecho mierda y asediado por todos sus vecinos, pero el gobernante sale a decir que consiguieron 0,07 kilómetros cuadrados de desierto. Verdaderamente, momento Francia. nación cogida, y por lo tanto ellos, entre comillas, está sobre el resto. Y los franceses lo habían elegido por una promesa bastante ambigua, simplista, y que tocaba el ego herido y los complejos de la población. Restaurar la grandeza y el prestigio de Francia en el mundo entero. Francia tenía prestigio. Yo solo puedo pensar en una persona francesa que no era un absoluto asco de ser humano. Juana de Arco. Ya está. Prometiendo superar a su tío como emperador, y acá es donde la caga. Prometiendo superar a Napoleón Bonaparte, el mismísimo, como emperador. Napoleón Bonaparte, el tipo que exiliaron del país, el tipo volvió por sus santos cojones y cuando volvió todo su ejército dijo, ¡volvió el rey! Mejor que ese tipo. Segurísimo, 100%, te creo. Porque más allá de sus incursiones menores en Europa, donde todos le tenían cagazo, el chabón era malísimo en lo que diplomacia se refiere, y sus decisiones más relevantes en política exterior lo llevarían al fracaso total. Vaya por Pensé Dios. que su tío había sido mucho más en todos los aspectos posibles, y aún así, su imperio duró cerca de 10 años, porque quiso comerse más de lo que le entraba en la boca. Imagínense este tarado. Su primera gran aventura de verdad sería la intervención en México. The fuck you mean México? ¿En qué? ¿Francia llegó a México? Esa no me la sabía. Entre 1861 y 67, quiso crear un imperio católico y amigo en América. Para esa época México no estaba prácticamente recién independizado del Imperio Español. ¿Por qué querrían volver a ser un imperio, pedazo de retrasado mental? ¿Qué estabas pensando? Instalando como emperador a Maximiliano de Habsburgo. Sonaba muy épico Ah, más encima un Habsburgo. Estaba diciendo que vuelva el Imperio Español a México, de Chile. ¿Qué podría malir sal? en los papeles, pero no sé Los españoles tenían a Habsburgo en su familia, no me acuerdo, pero igual, es como, weón, se independizaron de un imperio porque iban a querer a otro europeo imperialista en su casa. ¿Qué estáis hablando? Es como que llegue España después de que Estados Unidos se independice de Inglaterra y diga, oye, ¿quieren ser parte del imperio español? ¿Por qué querrían?
de cómo el tipo esperaba que esto funcionase. Porque sí, obvio que Francia logra imponerse por momentos y las fuerzas mexicanas, salvo la batalla de Puebla, no pudieron impedir el avance francés. Pero es que hay un pequeño disclaimer. Sí, pintaste un mapita, pero ahora decime, ¿cuánto gastaste para pintarlo? ¿Cuánto obtuviste por pintarlo? ¿Y cuánto tiempo lo podés mantener pintado? Y es que la bromita terminó saliendo muy cara. Si bien al gobierno mexicano mucho no le podés pedir, los mexicanos en sí mismos eran recontra picantes de mantener controlados. La historia lo demuestra. Lo más peligroso de enfrentar a México no es México, son los mexicanos. XD. Bueno, ya vimos lo de la Revolución Mexicana, de la Guerra Civil Mexicana ese, que cada 5 minutos salía un nuevo presidente autoproclamado, ¿sabes? Era impresionante. Los cuales erosionaban recursos, desgastaban tropas y provocaban que en ningún momento Francia pudiera estar tranquilo en el país, repercutiendo en sus finanzas imperiales y en el humor de la población, a quienes no les hacía nada de gracia la situación. La Y sí, ¿no? es la siguiente. ¡Lanzarnos todos a los putazos sin miedo, perra! Sí. La resistencia lo hizo Sí. Me está volviendo a ahogar el maldito audífono. demorarse demasiado. Estados Unidos termina su guerra civil y comienza a presionar para la expulsión de los franceses también. Algo que era obvio y no se entiende cómo no lo vieron venir. El piso es buena política extranjera. XD. Y para colmo, el salame estaba haciendo esto mientras en el centro de Europa, pegado a su frontera, un monstruo comenzaba a romper el cascarón. El señor, me pongo de pie y me limpio la baba, Otto von Bismarck, manejó la diplomacia europea como si fuera un espectáculo de títeres, como una manteca, fabricando lo que iba a ser uno de los procesos más increíbles en la historia del Prime de un país. El verdadero Prime de Alemania, y no mamadas como la de cierto bigote resentido que iba a dejarla hecha mierda. Napoleón XD. III no solamente tendría que abandonar su aventurita en México, sino que desesperado por recuperar popularidad, se deja provocar por los movimientos de Bismarck, apurándose en declararle la guerra a Prusia y subestimándolos ante su propia gente. Sí, subestimemos en guerra a un reino que es famoso por su poderío militar. O sea, literal, los hijos de puta que fueron a Estados Unidos entrenaron a los independentistas estadounidenses para cagarse a los británicos. Esos. Subestimemos a esos. ¿Qué podría mal ir sal? Un genio el hijo de puta, ¿eh? Un genio. En discursos públicos, dando la mayor vendida de humo hasta ahora, pensando que iba a ser una guerra rápida, gloriosa, y que demostraría que el ejército Bueno, a ver. Rápida sí fue. Duró un añito, ¿sabes? Podría haber sido más rápida, sí. Hay guerras que duraron 6 horas. Pero... A ver, para un año tampoco es mucho, ¿sabes? francés era el más poderoso de la época. Y en efecto, la guerra sería rápida e iba a ganar el ejército más poderoso de la época. Si ustedes buscan la guerra franco-prusiana, internet les dirá que esta dura casi 200 días. Pero esto no es del todo así en la práctica. Bismarck y el ejército prusiano bajo el mando del general Moltke necesitaron 62 días desde el inicio del conflicto, incluso con los limitados transportes de la época, para humillar a la que se consideraba principal potencia militar de Europa. Vaya. Qué triste. Francia haciendo un chiste, el chiste de la región. Como siempre, ¿sabes? En la batalla de Sedan, el ejército prusiano, con casi la mitad de hombres, derrotaría a los franceses, capturarían alrededor de 80.000 hombres, perdiendo apenas 3.000, y arrestarían con vida al propio Napoleón III, que debería rendir su espada ante el ejército prusiano, sin siquiera ser recibido por el rey de estos. Lo recibiría Bismarck, sin ningún honor, sentándose en una silla en una casa de obreros. El resto de los 131 días de la guerra no fueron combates, señores. No fue una guerra. Los prusianos encerraron a los franceses en su propia capital durante meses sin gobierno, no asediándolos, no apurándolos, no peleando. Simplemente cortaron el ingreso de suministros, obligándolos a cagarse de hambre y por enfermedades hasta que se rindieran solitos. ¡Wow! ¡Viva la humanidad! Ah, si en una cosa los humanos son unos genios es en torturar a otros humanos. ¡Joder! Forzándolos a que durante ese periodo se tuvieran que comer animales de zoológico y que se popularizara una comida llamada ratas al champán. No es joda.
¡Qué rico! Al final los franceses organizaron un nuevo gobierno, pierden Alsacia y Lorena, finalizando la guerra mientras el ahora imperio alemán se retiraba tranquilo, dejándolos recontracogidos y sin algunos de sus territorios más ricos. Una humillación que jamás olvidarían y que los dejaría resentidos incluso 100 años después. Napoleón III termina sus días exiliado en Inglaterra y muere en 1873, sin poder volver a mostrar su cara en Francia. Prometió grandeza napoleónica y entregó humillación nacional. Prometió un imperio moderno y fuerte, y esto lo logró porque ayudó sin querer a crear el imperio alemán. Les prometo que voy a crear un imperio europeo, el más fuerte de toda la historia. Procede a crear el imperio alemán. Vaya por Dios. ¡Demonios! Hizo París por dentro, pero destruyó el prestigio de Francia por fuera. Napoleón III es el ejemplo perfecto del líder que vendió un sueño hermoso y despertó a su país en una pesadilla. Antes de él, a los franceses les faltaba el pan, y cuando se fue, comían ratas. Ustedes Híjole. no me podrán derrotar. Sí, lo sé. Pero creo que él sí. ¡Toma! ¿Qué pasa cuando sos el hijo adoptivo de uno de los samuráis más legendarios de Japón? Y Tengo todos miedo. esperan que seas su digno sucesor. Les presento a Uesugi Kagekatsu, uno de los vendehumos más interesantes del Japón feudal. Kagekatsu Nunca había visto esta nomenclatura cuando no estaba claro el año de nacimiento. A menos que uno sea el mes, también puede ser, ¿sabes? Pero asumo que es 1555 o 1556. Pero bueno, quién sabe. nació en 1555 como hijo de Nagao Masakage y de la hermana mayor de Uesugi Genshi, el famoso dragón de Ichigo, uno de los guerreros más temidos y respetados del periodo Sengoku. Hermano, yo literalmente el único samurái japonés famoso que conozco es Musashi Kishimoto. Y ni siquiera sé si me estoy acordando bien del nombre. Y Nobunaga por toda la tontería de Yasuke, ¿sabes? Ya está. Imagínate. Cuando su padre muere, Kenshin lo adoptó y lo crió como su propio hijo y posible heredero. Ahora era Kenshin Jr., el príncipe que no quiso ser rey. Kenshin era un señor de la guerra legendario, invicto en muchas Qué bien. batallas, devoto del budismo, con un código de honor casi mítico y hasta con un anime hoy en día. Todos esperaban que Kenshin Jr. continuara esa grandeza. En 1578, Kenshin muere de repente sin un heredero claro. Vaya. ¿Cómo putas una flecha te atraviesa la placa de metal, hijo de puta? ¿Qué mierda? ¿De qué estaba hecha esta flecha? ¿De uranio? ¡Joder! Empieza una guerra civil interna conocida como el Otate no Ran. Kagekatsu se enfrenta a otro hijo adoptivo de Kenshin, Uesugi Kagetora. Pero qué puta eres. Porque tenía tanta gente adoptada, la puta madre. Y después de la sangrienta lucha, Kagekatsu sale victorioso, toma el control del clan Uesugi y se convierte en Nota. Está al revés, no se preocupen. señor feudal de Ichigo. Al principio parecía que iba por buen camino. Sirvió lealmente bajo Toyotomi Hideyoshi. Fue uno de los 5 grandes ancianos, el consejo que gobernaría después de él. Y recibió un dominio enorme en Aizu. ¿Habrá resistido la gana de poner a Adolfito acá? Porque al final Adolfito también fue tremendísimo vendedor de humo. Asumo que sí, porque es como demasiado obvio poner a Adolfito en esta lista, ¿no? Valorado en más de 1.000.000 de kokus. Literalmente unidad de medida de la cantidad de arroz que podía producir un señor feudal. Como el arroz a veces se usaba como moneda de cambio, incluso pues es el equivalente al poder en el Japón feudal. ¡Wow! ¡Qué triste! Bueno, no, realmente. En Roma usaban sal. O sea, mucho arroz, que ya sabemos que era la medida de poder de aquella época en Japón. Su nivel de arroz es de más de 8000. Es un buen nivel de arroz. La puta madre. ¿Qué? ¿8000? Era de los hombres más poderosos de la isla. Sin embargo, llegó el momento de la verdad. Tras la muerte de Hideyoshi en 1598, Japón se dividió entre quienes apoyaban al joven heredero Toyotomi Hideyori y quienes seguían a Tokugawa Ieyasu. Kenshin Jr. decide oponerse abiertamente a Ieyasu. Empieza a fortificar sus castillos y movilizar tropas en el norte con ejercicios ¿Qué juego es ese, por Dios? No lo he visto nunca. O sea, es uno de los tantos juegos de pintar mapitas, pero ¿qué juego es? un poquito raros y cuestionables. Y acá viene el momento épico, pero también el humo que inundó el país del sol naciente. Tokugawa apura a Kenshin y le dice que afloje con esos movimientos extraños en la frontera, porque si no le va a romper el orto.
Y Kenshin Jr., bien picante, le responde con una carta que quemaba al tacto, donde básicamente le dice: La carta de Naoe de Kagekatsu. Si querés revisarnos, te esperamos. Ah. Me recuerda a la carta de que... de la antigua Grecia que alguien le dice... vamos a entrar a... Cuando entremos a Esparta, los vamos a matar a todos. Y el rey espartano le respondió: sí. Como, ¿sabes? Como sí entran a Esparta. Acto seguido, Esparta pierde. ¿Sabes? Escuchame, gordo. Si querés pelea, acá estoy. Vení a buscarme. Prefiero morir con honor defendiendo mis principios antes que someterme. La carta es tan jodidamente cine y desafiante que ayuda a encender el polvorín del Japón feudal. Todos los que estaban a favor de Hideyoshi se pusieron contentos. El único tipo con un poder y prestigio equiparable al de Tokugawa estaba dispuesto a plantarse, así que el resto de señores feudales leales a Hideyoshi se levantan en armas apoyando a Kenshin Jr. Teniendo en cuenta el contexto del video... Híjole, creo que no se va a poder. Lo que lleva a la batalla de Sekigahara en el año 1600. Suena a que va a ser el heredero que se esperaba, el hijo del mito. Pues no. Kenshin Jr., pese a tener un mejor ejército, entre comillas, se demora en una batalla menor en el norte de Japón. Vaya. Atrasándose en el camino y dejando solos a sus aliados que se habían levantado por él en Sekigahara. ¡Demonios! Contra un Tokugawa que no los perdonó y les daría la descosida de ojete de su vida. Pero lo más vendehumo de todo esto no es que se haya retrasado con un ejército menor. La cosa es que apenas pasó Sekigahara, Kenshin Jr. decidió no pelear más. Se cagó, se rinde casi sin pelear, pierde gran parte de sus tierras y acepta incluso ser castigado hasta con una sonrisa, siendo trasladado Puto cobarde de mierda. Primero Micron, ahora el Tokugawa ahora el otro, no me acuerdo ya, Kenshin Jr. a un dominio mucho más pequeño en Yonezawa, perdiendo sus riquezas y el territorio heredado de Kenshin. No, perdió todo el arroz. Así como así, dejó tanto humo que la cosa termina con que el hombre que había mandado una carta llena de honor y desafío, que hizo que medio Japón se levantara con esperanzas porque él era el héroe Hideyoshi, terminó convirtiéndose en uno de los señores feudales más leales al shogunato Tokugawa. Así como lo escuchan. XD. Terminaría siendo completamente leal al tipo que aplastó a los que creían en él. Abrió el orto bien grande, el hijo de puta. Bien dilatado quedó. Al mismo tipo que se llenó la boca diciendo que le iba a romper el orto. Lucharía incluso para Tokugawa en las campañas de Osaka contra los últimos Toyotomi. Es decir, se pasó de bandos. Pasó el resto de su vida sirviendo obedientemente al sistema que había desafiado una vez. Del voy a morir con gloria al sí, mi señor Tokugawa, bájese los pantalones que le cromo la katana. Te daré lo que quieras, por el amor de Dios. Anda, te la mamo. ¿Cómo? Vaya. ¿Cómo puede un solo hombre ¡Te chuparé el pene! ser presidente de un país 11 veces? Proclamarse héroe una y otra vez, terminar entregando más de la mitad del territorio nacional Vaya. y hacerse un funeral a su pierna. Bienvenidos al rey mexicano del vendehumismo, Antonio López de Santa Anna. Nacido en 1794, Santa Anna empezó como militar en la Guerra de Independencia, pero rápidamente aprendió a cambiar de bando según le convenía. Se Un verdadero maestro, ¿eh? volvió famoso como héroe de Este es el tipo de la canción de Santiana. No sé, a lo mejor, ¿no? Tampico al derrotar a los realistas en 1829. Desde ahí se convirtió en el hombre que México llamaba cada vez que había crisis, y el mismo que después tenía que irse porque no podía solucionarlas. Y lo llamó 11 veces entre 1833 y 1855. 11 presidencias. A veces duraba meses, a veces días. Cambiaba de federalista a centralista, de liberal a conservador, lo que hiciera falta para mantenerse en el poder. Un verdadero político mexicano. Solo que con un poco menos de narcos. Lo que prometía: orden, estabilidad, defender la soberanía de México y devolverle su grandeza. Se presentaba siempre como el Salvador, el militar invencible que iba a poner al país en su lugar. Poner a México en su lugar. Ni a día de hoy se puede hacer eso, hermano. No existe un México estable. Es un sueño. Son los padres. El problema es que de invencible no tenía un carajo. Cuando miramos sus estadísticas, nos damos cuenta de que solo daba la talla en revueltas internas o enfrentamientos menores.
Pero cuando llegaba a un momento decisivo, enfrentarse a alguien importante, el pecho se le congelaba como a Inglaterra en los mundiales. Como se hacía el héroe. ¿Cómo va Inglaterra en este mundial ahora mismo, de hecho? Mundial... Oh, mira. Curioso. Justamente. Justamente. Oh, Inglaterra le va contra Noruega ahora. Cagaron los ingleses. Cagaron los ingleses. Si Noruega se cagaron a los brasileños, los ingleses cagaron. Definitivamente. Jodieron. Francia contra Marruecos. ¡Oh, Dios, no! Francia contra Marruecos. No, el fuego amigo no será tolerado. Vaya por Dios. Cada vez que perdía o metía la pata, desaparecía un tiempo, esperaba a que el siguiente gobierno fracasaba y regresaba como el nuevo Mesías. Era un verdadero político este hijo de puta, ¿eh? Prometía acabar con el caos y muchas veces lo empeoraba. Dentro de sus grandes fracasos tenemos una lista interesante, de las peores de México, de hecho. En 1836 pierde Texas. Después de la masacre del Álamo, es derrotado en San Jacinto. Lo capturan y lo fuerzan a firmar la independencia de Texas. México no lo acepta, pero el daño estaba hecho. En el 38, durante la Guerra de los Pasteles contra Francia, pierde la pierna izquierda en la batalla de Veracruz. ¿Cómo que la guerra de los pasteles? Y sí, es efectivamente el tipo del que trata la canción Santiana. Vaya. ¿Y qué hace con la pierna? En 1842 organiza un funeral de estado, moviliza a todo el puto mundo para que presenten respetos a su pierna amputada. La pasean por las calles en un carruaje. Culia. Es mi compa el menos egocéntrico, ¿sabes? La concha de tu madre. Con salvas de cañón, discursos, poemas, un circo total, ordenado por un egocéntrico que creía que su pierna era más merecedora de los desfiles que los soldados anónimos que habían muerto en la misma batalla. Luego viene la catástrofe mayor, la intervención estadounidense, de 1846 al 48. Santa Anna regresa del exilio prometiendo defender México. Lidera Sí, seguro, totalmente. Defender México contra Estados Unidos. Total, te creo. Te creo totalmente, compadre. Hermano, los estadounidenses se forjaron en la guerra. ¿Qué estáis hablando? ejércitos y es derrotado una y otra vez. Sobre todo en la guerra en países extranjeros, más encima. Buenavista, Cerro Gordo, Chapultepec. Aunque bueno, creo que en esa época aún no tanto, pero bueno. Como dije antes, lo más duro de México eran los mexicanos, no sus líderes. Al final, nuestro querido México pierde más de la mitad de su territorio. Texas, California, Nuevo México, Arizona, etc. El Tratado de Guadalupe Hidalgo se convierte en la mayor humillación de la historia del país. Pero no conforme... No te preocupes. California a día de hoy casi que parece que es México, con la cantidad de mexicanos que hay. Y la cantidad de narcos que hay. Pelito de mierda. Así que no se perdió nada realmente para los mexicanos. Por lo menos no cuando se trata de California. Con esto, después volvería y en su último gobierno de 1853 al 55 se autoproclama Su Alteza Serenísima y gobierna como dictador. Mi compa, el menos egocéntrico. Capaz que se llamó Serenísima porque tenía el culo congestionado de chele. Pero bueno, la cosa es que necesitaba plata. México estaba débil y Estados Unidos vino ofreciéndole comprarle territorio directamente. Y así es. Lo último que se recuerda de Santa Anna es cómo vendió la mesilla a Estados Unidos. Primero pierde Texas, haciendo que Texas se independice para años después volverse parte de Estados Unidos. Después pierde Arizona, Nuevo México y California contra Estados Unidos. Y después vende una parte de México a Estados Unidos. Pero, hermano, Estados Unidos era la kriptonita de este tipo. ¡Qué chucha! Casi sin rechistar. Hablamos de un tipo que sí, a ver, no lo niego, que iba al frente muchas veces, pero hay una delgada diferencia entre valiente y estúpido, porque no servís de nada en el frente si sos un limitado. Económicamente para el orto, militarmente para el orto, políticamente para el orto y diplomáticamente para lo mismo. Y aún así se vendía tanto como el gran salvador de la patria que consideraba a su pierna incluso más importante que todos los caídos en México. Es verdad que podemos decir que no entregó por voluntad propia la mayor parte del territorio, pero en sí mismo tiene una gran responsabilidad en esto. Al final es derrocado, exiliado varias veces y muere en 18... Excelentísimo Antonio López de Santa Anna.
excelentísimo sobre todo, ¿sabes? Excelente perdedor. 1976 en la pobreza y el olvido en la Ciudad de México. Ya llegó por quien lloraban. Chiquitas. Carl, no hagas bilis. Vaya. Por favor, permítanme tirar un formidable. Uno que capaz muchos de ustedes no conozcan. ¿Qué pasa cuando un dictador se cree literalmente el rey del mundo y vende una imagen de poder y grandeza absoluta mientras destroza a su propio país? Les presento a Idi Amin Dada, probablemente el vendehumo Dada o me. más loco, teatral y gaga de la historia moderna. Amin era un Como debe ser. Más encima, boxeador y militar ugandés que en 1971 dio un golpe de estado contra el presidente Milton Obote. wow, un dictador que hizo un golpe de estado. Debió ser una sorpresa. Autoproclamándose presidente Estadísticamente es más raro un Chávez que un Fidel, ¿sabes? Porque Chávez técnicamente fue elegido, porque los venezolanos le dio la pelotudez en ese día. Espectacular. vitalicio de Uganda. Al principio mucha gente lo vio como un hombre fuerte que iba a traer orden. Bueno, a ver. Fuerte era. ¿Será un boxeador? ¿Eso quiere decir que eres buen gobernante? No, de hecho, te dan tanto daño cerebral de ser golpeado 37 veces en la cabeza, lo mismo te incapacita para ser gobernante. Pero bueno. Rápidamente se reveló el verdadero espectáculo. Uganda se querría matar, pero nosotros que lo vemos desde afuera, es como... tenés que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Lo que prometía hacer de Uganda una potencia africana rica y respetada. Lo más cercano a eso es Sudáfrica. Y todos sabemos cómo es Sudáfrica con el tema del racismo en general, ¿sabes? De un lado para el otro, del otro lado para el uno, ¿sabes? O sea, primero era apartheid de blancos a grones, ahora es de grones a blancos. No, fueron de Guatemala a Malaguate, ¿sabes? La concha de tu madre. Expulsar a los explotadores extranjeros y devolver la De Guatemala a Guatamale. Malaguate, al perdón. pueblo. Liderar el continente entero contra el imperialismo. Voy a pelear contra el imperialismo, dice el dictador. Y entonces empezó el circo del humo. Se autoproclamó, escuchen bien, su excelencia presidente vitalicio mariscal de campo Victoria Cross, conquistador del Imperio Británico, rey de Escocia y Rey de así de random, de chill. O sea, otros títulos falopa. Se vino un poquito arriba. ¿tú crees? Decía que hablaba con Dios, que era invencible, que iba a conquistar La única persona que hablaba con Dios y yo le creo son Jesucristo y Juana de Arco. Ya está. Sudáfrica él solo. Organizaba desfiles ridículos, competiciones de natación en el lago Victoria y enviaba telegramas como mínimo insultantes a otros líderes mundiales. Escuchen esto porque casi me caigo de culo cuando me enteré. A la reina Isabel II le pidió que le enviara su ¿La de nosotros? ¿La reinita Isabel? En paz descanse. ropa interior y que cuando me enteré. A la reina Isabel II le pidió que le enviara su ropa interior Y por esto los africanos tienen tan mala reputación. No, pero weón, qué chucha, conchetumare. y que cuando vaya de visita a Uganda le daría de comer una vaca y la dejaría dormir encima de él. A Mi compa, el menos egocéntrico. Nixon de Estados Unidos le mandaría una carta ofreciéndole sus consejos para ser un buen líder. Al presidente de Tanzania le dijo, si fueras una mujer, me casaría contigo, Datazo, bro. ¿Pero quién te preguntó? aunque tu cabeza esté llena de canas. A la ONU le mandó que movieran la sede a Kampala porque Uganda estaba en el centro del mundo. Yo diría que Chad está más cerca del centro del mundo, ¿no? O sea, mapa del mundo. Espérate, porque no sé si me va a mostrar dónde estoy directamente. el Google Maps. Acá hay un mapa mundi. Abrir imagen en una pestaña nueva. Perfecto.
Calidad de 330p, pero yo diría que este país está más cerca. ¿Sabes? Pero eso, que de Uganda no creo que esté en el centro del mundo. Egipto tal vez. Hasta Marruecos está más al centro. Imagínate. Pero bueno. Y se ofreció públicamente a liderar el Commonwealth en lugar de la reina de Inglaterra. Sí, porque lo que más quieren los ingleses es un líder africano. Bueno, los ingleses de esa época, los de hoy en día tal vez sí querrían. ¿Qué prefieres? ¿$1 cada milisegundo o 1.000.000 por hora? O sea, $1 cada milisegundo son $1.000 cada segundo. Y conste. Y $1.000 por 3.600 segundos, que es lo que hay en una hora, son 3,5 millones. Algo me dice que hay un trato que es mejor, ¿sabes? Por lo que sea. Me estoy imaginando sus caras en este momento y sí, yo también pensé que era mentira. En 1972 expulsó a casi todos los asiáticos de Uganda. Más De chill. de 80.000 personas que controlaban gran parte del comercio. Por la reporonga. Un segundo. Se inundó la casa. Por la puta lavadora. Increíble. No voy a poder ir a servirme más bebida después, la puta madre. Voy a terminar con la garganta hecha poronga. Increíble. ¿Y con qué se lo justificó a su población? Con que los ugandeses ocuparían esos negocios. Nos están quitando el trabajo. Y en cambio la economía colapsó completamente. ¡Wow! ¿Quién lo habría dicho? Sí, a la gente se le olvida que los asiáticos trabajan mucho. Sorprendentemente, la verdad, a veces. Inflación brutal, escasez de comida, fábricas cerradas. Al mismo tiempo que, bueno, la cosa se pone un poquito más turbia, ya que mató entre 100.000 y 500.000 ugandeses. De chill. Era para subir la economía, claro. Si hay menos gente, la gente quiere más dinero, ¿cierto? Así funciona la oferta de la banda, ¿no? Opositores, tribus rivales, hasta dentro de su propio ejército. Torturas, Wow. desapariciones y ejecuciones públicas ¿Qué porongas es esa pintura, hermano? What the fuck? eran el pan de cada día. Al final, entre 1978 y 79, invade Tanzania pensando que sería fácil. Tanzania contraatacó, apoyada por exiliados ugandeses, y le glació la rosca, derrocando Como debe ser. a Amin. Este huyó primero a Libia y después a Arabia Saudita, donde lamentablemente el crimen no paga, vivió exiliado con lujos hasta su muerte en 2003. De chill. Grande Arabia Saudita. ¿Ves? Siempre son los musulmanes. ¿Quién era el tipo al que llevamos en la primera misión de Black Ops 2? Black Ops 2. PS4. Victory. Perrica. Personajes. Ale. Jonas Savimbi. Que es un personaje real. Tururú. Ah, es de Angola, ya. Que un poco la historia se medio parece, ¿sabes? Por eso dije, ¿qué poronga se está pasando acá, ¿sabes? Me parece que no queda nada más. O sea, se medio parecen para alguien que no tiene ni puta idea de las historias, que conste.
Probablemente esto lo escucha este mismo weón y dice, ¿pero qué estáis hablando si no se parece en nada? decir. ¿No tienes vergüenza, BoJack Horseman? ¿Visto aquí estornudando en una fiesta de Navidad? Oh, no, esa fotografía. ¿Por qué siempre usan la foto del estornudo? ¿Qué pasa cuando un tipo promete devolverle a su país la gloria del Imperio Romano? Trenes que Pero si puso a alguien de la segunda, si puso a alguien. Solo que puso al original bracito para arriba. No al remake alemán, ¿sabes? ¿Qué prefieres? ¿El que $93 por milisegundo o 93.000 por minuto? 93 por milisegundo. O sea, un segundo me da 93.000. No por minuto, por segundo. Ah, vale, ya. Es lo mismo, entonces. lleguen a tiempo y un futuro de grandeza, para terminar colgado boca abajo en una plaza pública. El original bracito para arriba. Bienvenidos al rey de los vendehumos. Bueno, técnicamente el original es el Imperio Romano y luego Mussolini lo copia del Imperio Romano para que luego Adolfito se lo copie a Mussolini. XD. El más grande de todos. El tipo que hacía que le llamaran Il Duce con mayúscula y exigía a la gente que lo saludara con el brazo en alto, gritando Duce, Duce, Duce durante minutos. El que se hacía sacar miles de fotos retocadas donde aparecía sin camisa, trabajando la tierra aunque no había agarrado la pala en su vida. Me recuerda a alguien. Me recuerda a cierta política. Recordemos que se llama Partido del Obrero también, el de Italia, el fascista original. Esquiando, pilotando aviones o nadando, siempre con un torso desnudo para mostrar su vigor. El verdaderísimo Don Limpio. Que obligaba a que en las noticias se hablara de su potencia masculina. Para limpiar muebles será la potencia, ¿no? El que dijo que era el nuevo César Augusto. Esa no me la sabía. Esa no me la sabía. Y el que obligaba a que en las escuelas los niños recitaran Mussolini siempre tiene razón. Benito Mussolini empezó como maestro y periodista socialista. Durante la Primera Guerra Mundial cambia de bandos de comunista a ultranacionalista, fundando el movimiento fascista. Sí, porque los comunistas no eran para nada nacionalistas, ¿cierto? ¿Qué gritaban los soldados soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial? ¡Ah! ¿Qué gritaba? ¡Ah! Ah, sí, por la madre patria. O sea, para nada ultranacionalista, ¿cierto? Son la misma mierda. Lo único que los fascistas son más racistas hacia los lados y por eso no se querían llamar comunistas. En 1919. En 1922 organiza la marcha Y son más honestos que los comunistas, los fascistas. También las cosas como son. sobre Roma. El rey Víctor Manuel III, asustado, lo nombra primer ministro. Y ¿Una milanesa o un filete de vaca milaneso? desde el poder, Mussolini consolida rápidamente una dictadura. Disuelve partidos Wow. opositores, crea la policía secreta, controla la prensa y lanza el famoso lema: todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. ¿A qué me suena? ¿A qué me suena? ¿No me suena mucho a los socialistas de hoy en día? ¿Quién lo habría dicho? Lo que prometía, restaurar la grandeza del Imperio Romano, como si Italia fuera el Imperio Romano. Desde Buenos Aires se ve la cortina de humo que sale del Mediterráneo europeo. Hacer de Italia una A ver, con todo respeto, la capital de Italia es Roma. potencia moderna y temida. Prosperidad para el pueblo italiano. Nunca hizo nada de eso, pero al principio por lo menos parecía Bueno, a este tipo le causaron problemas Grecia, perdóname. XD, ¿sabes? que alguito cumplía. Modernizó un poco la infraestructura, drenó pantanos, firmó los pactos de Letrán con la Iglesia Católica, estabilizó la economía por unos años y proyectó una imagen de orden y disciplina. Muchos italianos y extranjeros creyeron que era el hombre fuerte que Italia necesitaba, pero la No. mayor parte era pura propaganda. Recuerden que casualmente la intervención estatal Un franco, una lira. Vaya por Dios. ¿Cuál es tu comida favorita? Pizza. Cero dudas. Soy un obsesionado de la pizza. Ay, me acabo de dar cuenta de que sí conecta mi bigote con mi barba. Siempre que había como una mini separación, pero bueno. agresiva de la economía tuvo cierto subidón después de la crisis del 30. No solo acá, sino hasta en Estados Unidos, como respuesta temporal para frenar un poco el desastre económico que azotaba media Europa.
pero en la mayoría de los casos, como la de Italia, eran terapias de shock que solo traían estabilidad momentánea y problemas a futuro. Mussolini soñaba con un nuevo imperio romano. En 1935 invade Etiopía, usa armas químicas De chill, ¿sabes? Y todos sabemos cómo terminó. Bueno, Etiopía creo que es una de las pocas zonas que sí ganó el hijo de puta. O sea, ¿por qué? Porque me acuerdo que una de las pocas zonas que sí ganó él solo fue porque los buenos iban con arcos y flechas literalmente. y declara la victoria. Sí, armas químicas contra gente que no tenía ni munición en esa época y lo presentó como la prueba definitiva de su gran poderío. Como si Alemania le ganara 7-1 a Curazao y por eso la pongan como la mejor selección del planeta. En 1939 invade Albania. Luego se alía con Hitler y entra en la Segunda Guerra Mundial en 1940, pensando que sería un paseo por el parque. O tenía la perspectiva de la realidad completamente alterada o confiaba demasiado en Alemania. Porque acá viene el tema. Toda la propaganda era humo, pero del bueno. Comparado con el resto de potencias, sus divisiones blindadas eran casi inexistentes en calidad. Tenía escasez crónica de munición moderna y antitanque. Vaya por Dios. Al principio tenía buenos aviones, ¿Para cuándo IP Reveal? Si todo sale bien, nunca. pero rápidamente se quedaron obsoletos. Porque mientras todo el mundo avanzaba a pasos acelerados durante el conflicto, ellos se quedaron atrás. La Tuvieron problemas contra Grecia. Es que siempre me causa gracia, ¿sabes? parte más fuerte de Italia, la Marina, tenía buenos acorazados y submarinos, pero carecían de portaaviones modernos, Vaya. radar y coordinación con la aviación, teniendo que al final metérselos en el culo. Se llenó tanto la boca para que al momento de la guerra le faltaran camiones, combustible y suministros, haciendo que Bueno, eso no le pasó a todos. muchas tropas fueran a pie Por lo menos todos los del eje. Bueno, a Japón sé que le faltaron 2 grandes ciudades al final de la guerra. Perdón. o en mulas en la Segunda Guerra Mundial. Entrenamiento deficiente, la industria más débil de las grandes potencias. No podía producir equipo en masa y todas estas deficiencias se vieron reflejadas en el campo. Fracasa en la invasión de Grecia, donde Alemania tiene que rescatarlo. En el norte de África vuelve a fracasar y las tropas italianas son derrotadas una y otra vez. En la Unión Soviética Qué triste el ejército italiano en esa época, por Dios. Aunque bueno, qué bueno también por los otros países, si lo piensas bien. y en los Balcanes, los italianos sufren pérdidas terribles, debiendo ser salvados de nuevo por los alemanes. ¿Podrías dejar de ser burro por solo 5 minutos? La guerra ¡No! llega a la Italia misma en 1943, bastante rápido, cuando los aliados invaden Sicilia. El Gran Consejo Fascista, cansado de su estupidez, lo destituye y el rey lo manda a arrestar. ¿Sabéis que estamos jodidos cuando tu propio partido te dice, hermano, basta con tu wea? O sea, para. O sea, y no solo tu partido que tú mismo fundaste. Ojito, cuidado. Mussolini tiene que ser rescatado por los alemanes de nuevo y crea la República de Saló en el norte. Y aún así seguía llenándose la boca diciendo que era el más capo, el más caporonga, que le decían papito mi rey, mientras básicamente era una marioneta de Hitler. Hasta los altos mandos alemanes se burlaban de su figura. Al final, en abril Normal. de 1945, es capturado por partisanos italianos mientras intentaba huir a Suiza. Lo ejecutan junto a su amante Clara Petacci. Sus cuerpos son llevados a Milán, colgados boca abajo en una estación de servicio y apedreados por la multitud enfurecida. De chill. Menos mal ya estaban muertos. Prometió restaurar el Imperio Romano y la grandeza italiana, cuando nunca hubo grandeza que restaurar porque la Italia moderna nunca fue nuestra Roma. Ni siquiera sé quiénes son. Entregó una guerra desastrosa, humillación La gloria de Roma continúa viva gracias a la existencia de todos los países latinos que hay. Quiero decir, se llama cultura latina en general. Italia, Rumanía, Francia, por desgracia, España, Portugal, toda Latinoamérica. Se llama cultura latina justamente porque viene de los latinos de Roma. Porque hablaban latín. Entonces, nuestra lengua, nuestra cultura viene de ellos. Ahí vive el Imperio Romano. Esa es la gloria del Imperio Romano a día de hoy. No hace falta revivirla. Sobre todo no por un pelón que se cree don limpio. nacional y la destrucción del país. Prometió orden, prosperidad y ser César Augusto, pero terminó como dictador títere de Hitler y colgado en público.
Vendió una imagen de hombre fuerte e invencible y demostraría que era un incompetente en todos los ámbitos, con un serio complejo de inferioridad. Mussolini es probablemente el vendehumo más grande del siglo XX. Sí. Que prometió el cielo fascista y un mundo bajo la hegemonía italiana, y su más grande logro fue la Copa Mundial de 1934. Espérate, ¿en esa época no había empezado ya la guerra? ¿Cómo que hubo una Copa Mundial en ese año? ¿What the fuck? El coño de tu madre, Mussolini de mierda. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dross tiene un pez llamado Mussolini? ¿What the fuck? Y concluye nuestro programa de hoy. Muchas gracias por haber estado de nuevo en el canal. Si te gustó, no te olvides de dejarme un buen like al... Vaya por Dios. Ah. Pero qué cine, por Dios. Soy mexicano. Soy un mexicano simple. Veo un video puteando Santa Ana y doy like. Saddam Hussein, si no me muevo, no me ven. Murió como emperador romano promedio. Bueno, a ver, esa parte es verdad. Juro que cuando escuché Napoleón ya lo iba a funar. Napoleón 3, Mussolini, vender más humo que la selección uruguaya. XD. Pero bueno, ya si les gustó el video, suscríbanse tanto a mí como a Russo, el profe. Y los vemos mañana. Vamos a marcar el video como veído. Dios mío, por Dios.